La realidad es que, tristemente, incluso dentro de los cristianos, muchas veces vemos el cristianismo como un sistema religioso que tiene que ver con reglas, con normas, con tradición, con venir los domingos a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú lees los evangelios, cuando lees los libros, aquellos libros que escribieron aquellas personas que vieron a Jesús, que le palparon, que le tocaron, que estuvieron con él, que durmieron con él, que vieron cómo él hacía lo que hacía, te das cuenta que el centro de todo es él, es quién es él y qué es lo que ha hecho. Así que el cristianismo solo trata de una cosa, de Jesucristo, de quién es él. Y en el día de hoy quiero que veamos que lo que él hizo está íntimamente conectado con quién es él, qué es lo que hay en su corazón, ¿no? Esto es algo que no siempre ocurre con nosotros. Es probable que muchos de los que estáis aquí estéis trabajando en lugares que nos apasionan, ¿no? Muchos, por ejemplo, de jóvenes o de niños queremos ser futbolistas y luego ya pues es imposible ser futbolista, jugar en el Barça o en el Madrid o el equipo que te guste, ¿no? Y acabamos trabajando en un trabajo muy digno, como puede ser el campo o una empresa de informática, lo que sea, ¿no? Pero tú dices, esta no es mi pasión, ¿no? No es lo que, cuando salgo del trabajo, no veo vídeos sobre el campo, sobre informática o sobre otra cosa, porque no es lo que atesoro en mi corazón, ¿no? Pero esto no es lo que ocurre con Jesús. Lo que hace Jesús revela qué es lo que hay en su corazón. Lo que Jesús viene a hacer, cómo Él se mueve, cómo Él trata con las personas, qué es lo que viene a hacer Él, su ministerio, habla precisamente de lo que hay en su corazón, de cuál es su pasión, qué es lo que le mueve en lo más profundo de su corazón. Y qué es lo que habla de su corazón, qué es lo que habla en su corazón o qué es lo que hay en su corazón. Pues como vamos a ver hoy, lo que hay es el deseo de salvar al mundo. Lo que hay es el deseo de llenarlo todo con su presencia. Y en tercer lugar, de revelarnos a Dios mismo. Así que vamos a leer una porción de este Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos que van desde el 29 hasta el 34. ¿Vale? Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, está hablando de Juan el Bautista, dice, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí el texto de hoy. Vamos a ver tres cosas principalmente acerca de Jesús en este texto. En primer lugar, vamos a ver a Jesús como el Cordero de Dios. En segundo lugar, vamos a ver a Jesús como el ungido de Dios. Y en último lugar, vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios. Fijaos, la semana pasada estuvimos hablando y reflexionando sobre un personaje que aparece antes de Jesús. De hecho, eran parientes, Juan el Bautista. Y lo que ocurre es que un grupo de judíos le pregunta a Juan el Bautista, oye, ¿tú quién eres? ¿Quién eres para que estés ahí en el río Jordán bautizando en agua? ¿Qué eres? ¿Elías? Elías era uno de los profetas siglos pasados que no había muerto, que Dios lo había hecho ascender al cielo. Y el pensamiento judío era que iba a venir de nuevo. Así que estaban preguntando, ¿que acaso eres tú, Elías? ¿O eres uno de los profetas? ¿O eres el Cristo? ¿Eres el Mesías que estamos esperando? ¿Quién eres tú para que estés bautizando en agua? Y Juan responde, yo no soy ni el Cristo ni Elías, soy aquel de quien habló Isaías, el que prepara el camino al Señor. Y lo que vemos es que no solamente Juan está preparando el camino porque Dios va a hacer algo, sino que es Dios mismo quien se encarna y viene él mismo pisa la tierra donde estamos nosotros. El mismo Juan dice, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, no soy digno de postrarme ante él siquiera, no puedes imaginar quién es el que viene detrás de mí, es Dios mismo. Y lo interesante del texto es que al día siguiente de que Juan diga estas palabras, está viendo a Jesús venir hacia él, y mientras él ve que Jesús se acerca, Juan dice algo que no esperaríamos. Juan no dice, este es el Mesías que esperamos. Juan no dice, ese es el Cristo que estamos esperando. No. Él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Eso es algo que quizás nos descuadra, ¿no? ¿Qué es esto del Cordero? Hemos hablado, hemos cantado del Cordero también, ¿no? Que todos se postrarán ante el Cordero. ¿Qué significa esto? Bueno, el Cordero que quita el pecado del mundo hace referencia a las ordenanzas que Dios dio siglos pasados, a través de las cuales Dios cubría el pecado del pueblo. Los sacerdotes tenían que sacrificar cada día 2 corderos, uno por la mañana, uno por la tarde, continuamente, día tras día. ¿Por qué? Porque debían limpiar el pecado del pueblo. Cualquier persona que quisiera ofrecer un sacrificio también por sus pecados debía ofrecer un cordero limpio, el mejor cordero de todos, ¿no? Y de manera simbólica se ponían las manos sobre el cordero, de tal manera que traspasaban simbólicamente los pecados y una víctima moría en sustitución de la persona. Y esto es lo que está diciendo Juan, ¿no? Está diciendo, esto no es un cordero cualquiera, es el Cordero de Dios. Y lo que hace no es cubrir el pecado, sino quitarlo. Y es que había un problema en todo este sistema. ¿Cuál es? Que un animal, un cordero, no puede pagar por los pecados de un ser humano. Y yo no sé cuál es tu visión acerca del ser humano, pero si alguien quizás no cree en Dios, que piensas que somos pura casualidad, somos átomos que se han juntado, pues quizás pienses que tenemos el mismo valor que un animal, ¿no? Y cada vez, a veces la sociedad nos iguala más, ¿no? A los seres humanos, a los animales. Pero la Biblia dice drásticamente que el ser humano es totalmente diferente, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que un cordero, un animal, no puede pagar por los pecados de una persona. ¿Qué sucedía entonces en el Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera con estos sacrificios? Que nos dice la Biblia que lo que Dios hacía era cubrir el pecado, lo pasaba por alto. De alguna manera lo perdonaba, pasando por alto ese pecado. ¿Hasta qué? Hasta el momento que Él envía realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es, ¿quién es este Cordero? Y las palabras de Juan son muy reveladoras porque nos habla de la doble naturaleza de Jesús. Dice él en sus propias palabras, después de mí viene un hombre. Es decir, es un ser humano real, verdaderamente humano, tan verdaderamente humano como tú eres, tan humano como tú. Pero por otro lado, es Dios, dice, es antes de mí, no tiene principio, como hemos cantado tampoco, no tiene ni principio ni final, es el Verbo, es el que existía desde el principio, es el eterno Dios. Así que Juan habla de esta doble naturaleza, hombre y verdaderamente Dios. Y esto es importante, ¿no? Porque solo un hombre podía pagar por la humanidad, representando a la humanidad. El hombre había pecado y el hombre debía ser castigado. Por otro lado, tenía que ser Dios porque ningún hombre puede cargar con todos los pecados del mundo y soportar la ira de Dios en la cruz. Por otro lado, debía ser Dios porque su precio es inigualable, ¿no? Como dice Pedro, cuando habla del sacrificio de Jesús, dice que no hemos sido redimidos con cosas perecederas, como oro o plata, cosas que aún a día de hoy, ¿no? Después de 2000 años de que fuera escrito eso, pues tenemos en alta estima, ¿no? Dice, no habéis sido comprados con eso. Habéis sido comprados con la sangre de un cordero sin tacha, el Hijo de Dios, el cual estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha revelado, se ha manifestado en estos tiempos a vosotros, por amor de vosotros. Así que lo que vemos es que Dios, este Dios que ordenó estos sacrificios, Él mismo se encarna. Y no se encarna en un hombre para hacerse más cercano. Dios siempre ha sido cercano. Desde el principio, desde el Edén, cuando Adán y Eva caminaban con el Edén, se dice que Dios caminaba con ellos, estaba cerca de ellos, hablaba con ellos. Incluso un poco más adelante, cuando vemos la historia de uno de los padres de la fe, Abraham, vemos que Dios mismo se presenta con 2 ángeles en forma humana. Así que Dios ya era cercano. La diferencia es que Él se encarna, es que Él toma la humanidad sobre sí, le hace una nueva naturaleza, además de la divina. Él es verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque Él viene a morir. Él no viene solamente a hacerse cercano, sino a morir y acercarte a ti, a Él mismo. Así que Dios viene, se presenta en este mundo y dice, yo soy el Cordero. Y de Él escribieron los profetas. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Isaías, hablando de Jesús.
Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Hablando de la cruz, ¿no? Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Y el versículo 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Y qué sucederá? Dice, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Así que vemos en el Antiguo Testamento a los hombres llevando a sus corderos para ser sacrificados. Pero lo que vemos aquí es a Dios mismo llevando a su propio cordero, a su Hijo, limpio, sin mancha, perfecto, sin pecado, a fin de morir por la humanidad. Por eso Él quita los pecados verdaderamente. Y lo que vemos es que este ministerio de Jesús de morir por nosotros como el Cordero, como aquel sobre quien son puestos nuestros pecados y que sufre el castigo, la muerte en nuestro lugar. Esto no solamente es algo que Él haga, como decíamos, como alguna persona que tiene que ir al Carrefour a trabajar, ¿no? Y luego vuelve a su casa, no. Esta obra nos habla de qué es lo que hay en su corazón. El hecho de que Jesús sea el Cordero de Dios implica todo de Él. Implica todo su corazón, toda su voluntad, todo su amor, su sacrificio, su bondad. Todo su corazón estaba dirigido en salvarnos. Es decir, cuando miramos la cruz podemos ver quién es Dios realmente, quién es Él. Así que no es alguien que viene a hacer una obra y ya está y se va fuera o se vuelve a su casa, sino al contrario, este ministerio, esta obra, esta identidad de Jesús como el Cordero revela quién es Dios verdaderamente, qué es lo que hay en su corazón. Así que el punto de Isaías cuando estábamos leyendo el pasaje es que Dios mismo viene y pone su vida. Él se entrega como ofrenda de expiación y viene y dice, yo pagaré, dame tus pecados, los llevaré sobre mí, yo pagaré el castigo que tú mereces. ¿Y qué ocurre cuando Él muere? Que todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos dicho, no puedo salvarme, Cristo los lleva. Y cuando confesamos estos pecados y por la fe creemos en Él, recibimos la salvación, el regalo del perdón de nuestros pecados. Yo no sé si en esta vida has tenido alguna experiencia parecida en cuanto a que alguien te perdone algo. Si no lo has vivido en primera persona, quizás conoces algún caso, ¿no? De alguien que tenía una gran deuda o ha hecho cosas terribles y alguien le ha perdonado, ¿no? Yo recuerdo, pues hace bastantes años, yo, aunque me veis aquí arriba, pues no siempre he estado en la iglesia, aunque tengo padres creyentes, cristianos, pero estuve apartado de los caminos de Dios durante varios años. Y recuerdo que después de volver al Señor, de arrepentirme, de confiar en Jesús, de conocerle, yo tenía una deuda con mis padres. Yo les había robado dinero, bastante dinero, o había malgastado mi dinero de tal manera que ellos habían tenido que poner de su dinero para pagar mis estudios y otras cosas en las que estaba metido. Y recuerdo que cuando estábamos en el comedor de mi casa con mis hermanos, mi cuñada y mis padres, enseguida, pues no recuerdo muy bien las palabras, pero pensé en esta deuda que yo tenía con ellos. Ellos me dijeron, Pablo, ya está. No tienes que dar nada, no tienes que devolver nada, está todo pagado ya. Lo que te quebranta de eso no es tanto el aspecto económico que se puede devolver más adelante, sino la bondad que te dan, la misericordia que tiene hacia ti, ¿no? La gracia es un favor que tú no mereces, te dan lo bueno cuando mereces lo malo, ¿no? Ahora, tu deuda para con Dios es infinita, jamás podrás pagarla. Ni en todos tus años intentando hacer todas tus buenas obras es imposible que pagues la deuda, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Todos estamos bajo la ira de Dios, a no ser que, como vemos aquí, que Dios venga y te diga, ¿sabes qué? Yo voy a pagar tu deuda, deja tus pecados sobre mí, yo vengo, yo pagaré. Y esto es lo que hace Dios. Así que su salvación se desprende de su corazón.
salvar es parte de quién es Él. En la Biblia los nombres son muy importantes. Hoy en día a veces damos nombres a nuestros hijos según cómo nos suenan o según el abuelo o el padre. Pero en la Biblia el nombre tiene que ver con la identidad. Y Jesús significa Dios salva. Y esto significa no solamente que Jesús es Salvador, sino que quien es Él es alguien que se deleita en salvar, se deleita en la misericordia, dice la palabra. Es lo que hay en su corazón, es el Salvador. No es porque ha hecho esa obra de salvarnos y entonces tiene ese título. No, es que es lo que hay en su corazón, es quién es Él. Así que esto es algo que ni siquiera los ángeles podían esperar. La Biblia nos habla de los ángeles que están en presencia de Dios y que le adoran continuamente por su santidad, ¿verdad? Pero cuando vas a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es un libro que nos habla de Jesús también, de la revelación de Jesús. Hay una escena que es fascinante. Y vemos a los ángeles postrados ante el trono, adorando a Dios porque Él es santo. Santo, santo, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas y están adorándole. Y llega un momento que el cántico cambia. Y se postran ante un cordero. La pregunta es, ¿cómo puedes cambiar la adoración? Porque este cordero es Dios mismo. Y lo que hacen los ángeles es adorar a Jesús, y el título que le ponen constantemente en Apocalipsis no es Rey de Reyes y Señor de Señores, que también aparece, sino que Apocalipsis por más de 20 veces habla de Jesús como el Cordero. Dicen los ángeles, el Cordero que fue inmolado, digno eres de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué el Cordero todo el rato en Apocalipsis? Porque el Cordero revela el corazón de Dios, quién es Él, el amor que Él tiene. No tiene vergüenza Apocalipsis en hablar de Jesús constantemente como el Cordero. Eso no le rebaja, sino que magnifica a la gloria de su gracia. ¿Hasta qué punto llega su gracia, su amor, su compasión? Muestra quién es Él verdaderamente. Así que, en primer lugar, Jesús es presentado aquí como el Cordero de Dios, el que quita verdaderamente el pecado del mundo, toda tu culpa. Todo ese peso que te aplasta es quitado, arrebatado ya para siempre. Dice uno de los salmos que Dios quitó de nosotros, alejó de nosotros nuestros pecados, como el oriente del occidente, alejó de ti mismo, de lo más lejos que hay de ti, lo saca de ahí para siempre. Así que este Cordero viene a salvar perfectamente. Solo un sacrificio, ya no hace falta más por la tarde ni por la mañana, un sacrificio para siempre, porque su vida es perfecta. Por otro lado, Juan el Bautista habla de Jesús como el ungido, y aunque esta palabra no aparece ahí, tiene que ver con este descender del Espíritu Santo sobre él. Y quiero que escuchen las palabras de Juan porque son muy interesantes. Dice en el versículo 31, yo no le conocía. ¿Cómo que no lo conocías? ¿Eres parientes? Estoy seguro que Elizabeth le había contado de cómo María había ido a su casa, le había explicado de cómo el ángel había producido en ella pues este embarazo milagroso por obra del Espíritu Santo. Así que Juan conocía, se había relacionado seguramente con Jesús, había escuchado de todo esto, ¿no? ¿Qué significa que no lo conocía? ¿Que nunca le había visto? ¿Que no había escuchado de él? No. Más bien el verbo que Juan utiliza, dicen los teólogos, no tiene que ver con esta relación, sino con un conocimiento que abre tu mente, ¿no? Es la iluminación del conocimiento, ¿no? En ese sentido es como si no hubiera habido una revelación especial que trajera luz al entendimiento de Juan para comprender verdaderamente quién es Él. Es interesante que él dice, yo tampoco lo conocía, pero para que fuera manifestado, él no dice, yo tampoco lo conocía, pero para que le conozcáis, no, sino habla de manifestar, de revelar. Es decir, hay un momento que tus ojos son abiertos y te das cuenta de quién es Jesús. Y esto es lo que sucedía con Juan. Fijaos, Juan había escuchado de Jesús. Seguro su madre le había hablado. Juan el Bautista incluso en el vientre de su madre se había puesto a saltar, dice la palabra, ¿no? Cuando María, embarazada de Jesús, se había estado cerca de él. Así que tenía un conocimiento de Jesús. Pero ¿qué ocurre? Que hay un momento que Jesús es revelado en la vida de Juan de manera sorprendente, y es en el bautismo. ¿Por qué?
Porque Dios le dijo a aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma y posarse sobre él, este es. Y es en el momento del bautismo que Juan ve que esto ocurre, que aquello que le dijo Dios verdaderamente está sucediendo. Y no solamente esto, sino que los cielos son abiertos y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces todos como, ¡buah!, se abre de repente. Lo estás viendo con tus ojos. Ya no es lo que te han dicho, lo que te han contado, lo que tú puedes percibir de las Escrituras. Es que tienes el mismo testimonio ahí de Dios. Y esto tiene consecuencias para ti y para mí. Porque Juan dice, no lo conocía. Y es posible que algunos de nosotros creamos que Jesús existe, que Él vino a morir por nuestros pecados incluso. Pero la pregunta es, ¿le has conocido en este sentido? ¿Ha sido revelado en tu vida? De tal manera que tus ojos han sido abiertos y dices, me ha amado, me ha salvado, me ha perdonado, lo he conocido verdaderamente. Este es el ungido de Dios. Y lo interesante es que el Espíritu Santo no solamente, como dice Juan, no solamente desciende, sino que se posa sobre él. Así que, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que no solamente él desciende, sino que lo unge, lo capacita para su ministerio. Le llena, le guía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque era Dios, era verdaderamente hombre. Y como hombre necesitaba la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Dice en Hechos, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Así que este Jesús, que es el Cordero, que es hombre verdaderamente, recibe esta unción del Espíritu Santo para llevar a cabo este ministerio. Ahora, esta unción no solamente capacita a Jesús para llevar a cabo pues, la obra que tenía que hacer, morir por nosotros, no solamente le capacita para ser guiado en percibir la voluntad del Padre cuando es necesario salir y predicar a otro lugar o volver y quedarse y sanar a enfermos, sino que es muy interesante que lo que la unción hace también es revelar el corazón de Dios. Y hoy en día, quizás cuando alguien piensa en alguien ungido, puede pensar en un predicador que chilla, que habla con voz fuerte, ¿no? Y que tiene, no sé, parece que tenga mucha autoridad. Pero lo que vemos en Jesús es algo muy diferente. Y es que su unción revela el corazón de Dios. Fíjate lo que dice Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Así que, fijaos cómo esta unción viene a ¿qué? A mostrar su amor, su gracia, su compasión hacia los afligidos, a los que están prisioneros, a los que están cautivos del pecado. Él viene para liberar, para mostrar el corazón de Él. Y es interesante porque esto lo vemos también en qué es lo que hace Jesús ahora con nosotros. No solamente Él viene para liberarnos, no solamente Él viene para perdonarnos, sino que dice el texto que Él viene para bautizarnos también en el Espíritu Santo. Es decir, para sumergirnos y unirnos a la vida de Cristo. De tal manera que ahora nuestra vida es su vida. Nuestra justicia no es nuestras buenas obras, sino su justicia, lo que Él hizo. Ahora tengo otra vida, tengo otra justicia que es Él. Y todo lo que yo soy depende completamente de Él. Esto es lo que hace Jesús al darnos su Espíritu mismo. Él nos llena de su presencia. Y es interesante porque Dios no solamente es el Cordero inmolado que nos perdona. Dios es el ungido que nos adentra a la vida de Dios. ¿Para qué Dios quiere perdonarte? ¿Para permitir que vivas para siempre en el cielo? No. Él te perdona para que participes de su vida misma, para que te deleites en Él, para que le alabes, para que te goces en Él. Así que es interesante que lo que hace Jesús, decíamos antes, repugnando un poco,
cuando en el Antiguo Testamento se ofrecían esos sacrificios, ese cordero, ¿por qué? ¿Por qué se ofrecían esos sacrificios? Porque Dios tenía una tienda de campaña en medio del campamento. Dios habitaba entre el campamento, de tal manera que el pueblo debía santificarse. Dios no puede tener relación con el pecado. ¿Qué ocurre cuando Jesús viene? Que Jesús literalmente tabernaculizó, o sea, pone su tienda de campaña, ahora no en una tienda o con la nube, sino con un cuerpo. Pero lo que dice ahora Jesús es que no solamente este Dios de la gloria está morando con nosotros, sino que Él quiere morar en nosotros, quiere bautizarnos en el Espíritu Santo para que Dios mismo haga su morada en nosotros, para que su vida y la nuestra estén completamente conectados. De hecho, por eso tenemos vida eterna, porque nuestra vida está en la vida eterna que es Cristo. La vida eterna no es vivir para siempre, es tener la vida del Hijo en nosotros. Él es eterno, también nosotros participamos de esa eternidad, ¿no? Así que el Espíritu Santo es aquel que abre nuestros ojos a la gloria de Jesús, el que nos permite conocerle, como diría Juan, el que nos permite escuchar la voz, quizás no una voz audible, pero sí sientes la carga, el peso del pecado y la liberación total del pecado, del perdón de tus pecados, de tal manera que dices, le conozco, como Juan diría, yo también le conozco, no le conocía, pero ahora le conozco. Este es el ungido de Dios, aquel que viene no solamente a perdonar, sino a bautizarnos, a sumergirnos y participar de la vida de Dios mismo con nosotros. Por último, Jesús como el Hijo de Dios. Así termina Juan hablando de Jesús. Y este es un título que aparecerá más adelante también en este Evangelio. Y es interesante porque aparece ¿dónde? Como decíamos antes, aparece en el bautismo. En el bautismo, cuando Jesús está bautizando, el Padre habla con voz audible y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, en quien me deleito, es mi delicia. Ahora, cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, esto no significa que pues Dios Padre es más importante y que Jesús es el Hijo de Dios es menos importante, o que el Padre es más Dios, entre comillas, que Jesús, ni nada parecido. Dice Samuel Pérez Millos, uno de los teólogos españoles, dice, aunque el Hijo procede del Padre, no debemos pensar que es inferior, porque ni el Hijo puede vivir sin el Padre que engendra, ni el Padre puede vivir sin el Hijo que le expresa y manifiesta, ¿no? Así que es un lenguaje humano para que podamos entender cómo es la naturaleza de Dios, un Dios que se escapa de nuestra mente. Así que cuando habla del Hijo, habla de aquel que expresa, que es engendrado eternamente, que expresa visiblemente quién es Dios, cómo es Dios, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que Jesús es bautizado. La pregunta es, ¿por qué? Cuando Juan bautizaba para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Pero sabemos que Jesús es el Cordero precisamente porque Él no tiene pecado. Él puede pagar por nosotros porque no tiene pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él no tenía que arrepentirse de nada. Sin embargo, Él tenía que identificarse contigo y conmigo, con el pecador. Así que en este bautismo estaba diciendo, así como los pecados simbólicamente se quedaban en el agua, Jesús estaba diciendo, yo me adentraré en ese agua de juicio y pagaré por vosotros. Escribe Jared Kennedy, dice, multitudes escuchan el mensaje de arrepentimiento de Juan, acuden al Jordán y son purificados. Es como si su pecado, vergüenza y culpa se hubieran quedado en el río. Y entonces llega el Salvador. Él es el Cordero de Dios, perfecto, intachable, pero se adentra en esas aguas de juicio. Jesús se identifica con el pecado del pueblo para salvarlo. Obedientemente lleva sus cargas hasta la cruz. De este modo, el bautismo de Jesús en el río Jordán anticipa el bautismo de su muerte. Así que Jesús se identifica con el pecador, llevando tus pecados ahí y dirigido ya hacia la cruz, donde realmente sería castigado. Ahora es importante esto, ¿no? Porque cuando tú piensas que Jesús se identifica con el pecador cuando es bautizado y que en ese momento Dios abre los cielos, el Padre, y dice, este es mi Hijo amado, es como ser hijo de Dios, identificándose con el pecado, revela quién es Dios. Dios está diciendo, en Él me complazco, mirad lo que está haciendo.
os ama porque yo os amo verdaderamente. Él se está entregando por vosotros, se está identificando con vosotros. Viene a hacer esta obra, me deleito en Él. Es lo que quería. Así que este bautismo revela también el corazón de Dios. Más adelante Jesús dirá, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Me ama porque doy mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar de nuevo. Una última cita de Thomas Goodwin, uno de los puritanos hace siglos pasados, decía, hablando de este versículo, es pues como si al darle a Cristo este mandamiento, Dios hubiera dicho, hijo, así como quieres que mi amor sea continuo para ti, déjame ver tu bondad para aquellos que te he dado, a los que he amado, con el mismo amor con que te he amado a ti. Así como Dios quiere que le mostremos nuestro amor, amando a sus hijos, espera que Cristo muestre su amor por Dios, por Él, amándonos a nosotros. Así que fijaos, ¿no? Como Jesús, como el Hijo de Dios, aquel que es bautizado en el río Jordán, que se identifica con el pecador, Dios abre los cielos y dice, me complazco con Él, está mostrando mi corazón, está llevando las cargas, nuestros pecados, y los llevará sobre sí en aquella cruz. Así que, así es Dios. Cuando tú ves qué es lo que hace Jesús, cuál es su obra, su ministerio, no ves solamente algo que Él hace, ves su corazón, ves cuál es su pasión verdaderamente. Ves hasta qué punto es su perdón. Él entrega su vida de manera voluntaria. Su perdón es completo. Es posible que entre los hombres y mujeres muchas veces el perdón no es perfecto, ¿verdad? Muchas veces perdonamos y en el fondo de nuestro corazón seguimos sintiendo rencor, ¿no? O seguimos sintiendo ira. O pensamos, sí, te perdono, pero aléjate de mí ya, ¿no? Así que decimos la palabra, perdón, te perdono, pero nuestro corazón se resiente todavía. Y a veces somos presionados a perdonar porque es lo que debemos hacer, especialmente como cristianos. Si mi mujer me dice, perdóname, pues ¿cómo no voy a perdonarla? Es lo que tengo que hacer, ¿no? O decimos, como digo, te perdono sin reflexionar demasiado, sintiendo cosas que no debemos sentir en nuestro corazón. Casi a veces cuando perdonamos a alguien nos sentimos en una posición de ventaja, como si la otra persona nos debiera algo porque nosotros le hemos perdonado. Esto es algo que a veces ocurre cuando hay una infidelidad en el matrimonio y la persona, el hombre o la mujer, perdona a su cónyuge. A veces se vive la vida intentando devolver el favor o una posición de me debes algo. Sin embargo, cuando Jesús perdona, Él no perdona de palabra, perdona de verdad. Él llevó nuestros pecados de una manera real, murió por ellos. Fue algo voluntario, nadie ni nada le presionó. Él se entregó, leíamos en Isaías, como ofrenda de expiación, se entregó a sí mismo, se presentó ante el Padre y dijo, sí, yo voy a ir, yo quiero ir. Pablo, cuando habla de Jesús, de su muerte, dirá, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que lo hizo porque me ama. Es el amor de Dios el que le impulsa a salvar. No es otra cosa, no es cumplir con nada. Él no le debe nada a nadie. Es libre completamente. El ser más libre que existe y existirá jamás es Dios. Dios no es presionado por nada. Por su voluntad crea, por su voluntad hace. Siempre. Pero es su voluntad precisamente la que le impulsa a amarnos y salvarnos. En Juan 10, 17 y 18 dice, como decía, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Esto es algo que Jesús hace libremente. Así que es una entrega libre, es su amor. Jesús no se queda en una posición de te perdono, pero ahora me debes una. No, al contrario. Él no perdonó guardando rencor o enojo. Él perdonó guardando tu rencor sobre sí mismo, tu enojo sobre sí mismo, y muere llevando todos tus pecados. Así que esto es algo que vemos en la cruz. Cuando Él muere perdonándote, no guarda rencor. ¿Qué es lo que sale de Él? ¿Qué es lo que brota de su corazón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que está perdonando no con ira, no se guarda nada dentro. Lo que sale continuamente de su corazón es esto. Incluso al ladrón de la cruz, uno de los ladrones que probablemente al principio hubiese estado insultando a Jesús, llega un momento que cambia y se da cuenta de lo que está haciendo. Se arrepiente, ¿no? Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, hoy mismo. Así que lo que vemos en el momento de cargar con nuestros pecados, en el momento en el que se va a establecer el perdón de nuestros pecados, es
todo lo contrario a la ira, al enojo, al rencor. Es gracia, es amor, es misericordia. Por último, al principio de los siglos, cuando Dios escoge a Abraham para ser luz en medio de este mundo, llega un momento que Dios le dice a Abraham: Abraham, tienes que sacrificarme a tu hijo. Y llega un momento que los dos, Abraham y su hijo, van a preparar el sacrificio, y Isaac le pregunta a su hijo, dice: ¿dónde está el cordero, papá? Y hay un momento en que Abraham dice: puso la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y Abraham tomó en su mano el cuchillo y el fuego. Siglos más tarde, lo que vemos es al padre cargando no la leña, sino una cruz sobre su hijo. Y cargando no solamente el cuchillo y el fuego, sino derramando su ira sobre su propio hijo. Después de la historia de Abraham, vemos cuando Dios liberó a Israel de Egipto con esas 10 plagas. Y la última plaga nos encontramos que un cordero. De tal manera que los israelitas tenían que matar al cordero y poner en los dinteles de las puertas su sangre para que el ángel de Jehová no pasara dentro y matara al primogénito de cada casa. Siglos más tarde, ¿qué vemos? Vemos a Dios poniendo a su primogénito allí en la madera, en el madero, derramando su sangre sobre el madero, pintándolo. ¿Para qué? Para que todos aquellos que hemos creído en Él, que nos refugiamos detrás de esa cruz, seamos abrazados con el amor infinito del Padre. Jesús expresa completamente quién es Dios, qué es lo que hay en su corazón. Por último, un texto que habla de Jesús, no tenéis ahí, creo, pero creo que lo escuches, ¿vale? Y termino con esto y ya está. Hablando de Jesús, dice: por lo cual Él, al entrar al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, lo de los animales que decíamos, ¿no? Pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, Dios. Entonces dije: he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así que Jesús expresa cuál es la voluntad de Dios, cuál es su deseo, qué es lo que le apasiona. Mira a Cristo y encontrarás la viva imagen de Dios y conocerás quién es Él.